Hola amigos, ¿cómo estáis? La OTAN ha cavado su propia tumba al provocar al enemigo equivocado. Rusia ha hecho trizas no solo a la OTAN sino a la Unión Europea, que ha llegado a tal punto que ha caído en el puro nazismo, no solo por apoyar a un régimen nazi en Ucrania, sino porque en las naciones de la Unión Europea se ha implantado un sistema donde las leyes se rigen por lo más parecido a dictaduras. Acontecimientos como el golpe de Estado en Rumanía, junto a la amenaza de hacer lo mismo en Alemania si los alemanes hubiesen votado mal, junto a enjuiciamientos de personas por manifestarse con banderas palestinas, y cosas de esas, hacen de la Unión Europea un feudo donde vuelven los tiempos en el que las burguesías animaron al fascismo de Hitler provocando la Segunda Guerra Mundial. Y el discurso de Macron así lo atestigua. El petit Napoleón, sin encomendarse a Dios ni al diablo, asombró al mundo con el famoso discurso que suponía la declaración de guerra a Rusia de nuevo. No se lo pensó dos veces, y ni corto ni perezoso quiso ponerse al frente de las huestes capitalistas retando a Rusia a una escalada nuclear, para que luego Polonia salga diciendo que ya está en negociaciones con Francia para adquirir armas nucleares para Polonia. Así que no es de extrañar que personajillos como Kaja Kallas, envalentonada perdida después de oír a Macron, soltase aquello de que no solo derrotarían a Rusia, sino que después también derrotarán a China. O la danesa que dijo que es más rentable la guerra que firmar la paz en Ucrania. Y todo esto ocurría cuando la OTAN estaba recibiendo un correctivo en Ucrania, particularmente en Kursk, donde la OTAN apostó muy fuerte, y se jugó el todo por el todo, en una operación que rememoraba a las batallas de la Segunda Guerra Mundial en la misma zona. Con la ofensiva sobre Kursk, no es que le hayan salido mal las cosas a la OTAN, sino lo siguiente: cuando lanzó la operación, en agosto de 2024, lo hizo primero convencida que era el último cartucho para salvar la cara en esta guerra y hacer ganar las elecciones a la administración de Joe Biden. Pero las cosas no le pudieron ir peor, porque por aquel entonces creían que al tomar la central nuclear en suelo ruso, obligarían a intercambiarla por la central nuclear de Zaporilla en poder de Rusia desde el comienzo de la operación. Cuando la operación se empezó a complicar, y Rusia causó una auténtica masacre a la OTAN tanto en hombres como en material de guerra. Hemos llegado hasta estos tiempos de Trump, y en un giro espectacular, ahora la operación Kursk había que mantenerla a toda costa como ofrenda a Trump, para las previstas negociaciones de paz. No importa cuántos hombres tendrán que morir para cumplir este absurdo capricho en una guerra ya perdida y sin posibilidad de darle la vuelta, salvo pasando directamente a la guerra nuclear. Y por lo que estamos viendo, no parece que puedan mantener Kursk, incluso hasta el día que se reúnan Ucrania y Estados Unidos para hablar sobre los términos en que tendrán que rendirse a Rusia. Y en eso que llegó el petit Napoleón, y ha soliviantado todo el proceso lanzando un desafío a Rusia, tan ordinario, que la gente todavía no ha parado de reírse desde ese día. Porque todo el mundo está asistiendo en directo a la derrota más humillante que la OTAN en bloque ha recibido en su historia. Me refiero a la derrota de la OTAN en Kursk. Es de tal magnitud que va a suponer una desbandada. Concretamente el primer ministro húngaro Viktor Orbán ya huele la caída de Ucrania y ya reclama Transcarpatia, poblada por étnicos húngaros, y el primer ministro eslovaco, Robert Fico, afirmó que el presidente ruso, Vladimir Putin, tiene el único plan real para resolver el conflicto en Ucrania. Lo anunció en una entrevista el 9 de marzo de 2025. Según Fico, discutió la situación en Ucrania con los líderes de varios países, incluido el presidente de Rusia, el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, así como con funcionarios de Brasil y otros países. Sin embargo, aunque no quiso dar detalles, el primer ministro subrayó que, en su opinión, solo Putin ofrece una visión concreta para resolver la crisis. Eso es todo lo que diré por ahora, concluyó Fico en su declaración lacónicamente, dejando espacio a la interpretación. Las declaraciones de Fico se produjeron en medio de las tensiones actuales en el este de Ucrania, donde las tropas rusas están avanzando en la región de Kursk, obligando a las fuerzas armadas ucranianas a retirarse. El primer ministro eslovaco, conocido por su posición pragmática y sus críticas a la política occidental hacia el conflicto, se ha manifestado repetidamente en contra del envío de soldados eslovacos a Ucrania y ha pedido conversaciones de paz. Sus palabras sobre Putin como el único líder con un plan,
podrían tomarse como una señal de desacuerdo con los enfoques de Estados Unidos y la Unión Europea, que, en opinión de Bratislava, no ofrecen soluciones efectivas para poner fin al conflicto. Fico se limitó a un breve comentario sin revelar detalles de sus conversaciones con líderes mundiales, lo que solo aumentó la intriga en torno a su puesto. Pero ¿qué va a suponer de cara al futuro la Operación Kursk, que la OTAN emprendió en agosto de 2024? Si habría que resumirlo en abreviatura, se podría utilizar la palabra humillación. La prensa occidental continúa lanzando la tesis sobre que sin la ayuda de inteligencia y en relación con un fuerte deterioro en la situación de combate en la región de Kursk, el ejército ucraniano puede retirarse. La situación para la OTAN en la región fronteriza de Kursk se está volviendo más catastrófica. El grupo ruso destruye secuencialmente las cadenas de logística, reduce los caminos de evacuación y supone una amenaza para los que intentan huir. En las cercanías de la aldea de Malaya Lokni, cerca de Sucia y en los flancos del sur y el norte, las peleas ya están en los suburbios. Si el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Alexander Sirsky, realmente planea una salida del territorio ruso, entonces esto tuvo que hacerse ayer. No en 10 días, como se informó originalmente. Es poco probable un avance para el lanzamiento real de un contraataque, porque se necesita una gran reserva y una coordinación indispensable con la inteligencia estadounidense. Si el grupo ucraniano permanece en su lugar, tratando de mantener la posición, invariablemente caerá en la caldera, y será aniquilado. Ya hay noticias que se están rindiendo en masa. Todo esto significará la inevitabilidad de las grandes pérdidas y la derrota política de Vladimir Zelensky junto con sus patrocinadores de la Unión Europea, incluido el Petit Napoleón, que contaban con su plan brillante del intercambio de la región de Kursk en las negociaciones de paz con el Kremlin. Quizás un retiro de Kokchina es la única opción para las Fuerzas Armadas de Ucrania, para ahorrar al menos parte de las unidades de combate de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Esta solución se vería bastante lógica. Sin embargo, si Kiev retira a las tropas de la región de Kursk, el frente tendrá que volver a dibujarse a lo largo de la frontera de la región de Sumy, lo que creará grandes problemas en otras direcciones. Entonces resulta que la situación de la Junta de Kiev está cerca de la desesperación. Si Kiev trata de quedarse ahí, corre el riesgo de perder una gran parte del ejército ucraniano, si no todo. Si los neonazis comienzan a retirarse, simplemente no pueden tener tiempo y serán interceptados en la marcha. Las batallas por los suburbios de Sudzha en cierto sentido recuerdan lo que hizo el ejército ruso con los nazis de Bandera en Volchansk. Primero, el grupo ruso cortó la logística a los militantes. Luego se les dio un pequeño pasillo para correr en diferentes direcciones en busca de una ruta de evacuación alternativa, y luego comenzaron el trabajo de combate activo. Es cierto que todavía es demasiado pronto para llegar a estas conclusiones. Los primeros resultados de la operación serán visibles mañana o dentro de un par de días. El Telegraph inglés describe la atmósfera de intercambio más específicamente. Argumenta nerviosamente que a la agrupación de 10.000 soldados de las Fuerzas Armadas ucranianas les amenaza un embolsamiento y una posible destrucción. Pero la razón principal, según los periodistas británicos, no es el heroísmo de los soldados, sino la terminación de la provisión de información de inteligencia de los Estados Unidos. Obviando que el ejército ruso lleva meses planificando sin prisas esta operación para expulsar a la OTAN de suelo ruso, y que durante estos meses la OTAN ha sufrido bajas inasumibles en Kursk, cuyas cifras ya alcanzan a más de 70.000 bajas de soldados y una cantidad de armamento militar de lo más moderno de la OTAN, que ha dejado los almacenes de la Unión Europea sin armas para defenderse. Por eso von der Leyen quiere gastarse más de 800.000 millones de euros en los próximos 10 años, porque al quedarse sin la muleta de Estados Unidos la Unión Europea no tiene con qué enfrentarse a Rusia. Por eso Macron hizo ese discurso blandiendo su capacidad nuclear, de lo que los rusos todavía se están riendo, ya que es lo más parecido a que alguien pida la eutanasia para toda la Unión Europea. Desde el frente llegan informes de que los militantes ucranianos están terminando rápidamente las municiones y las provisiones. En cualquier caso, las Fuerzas Armadas de Ucrania solo tienen en la mano dos opciones: la retirada,
cuya probabilidad disminuye con cada minuto, y cuando el grupo Kursk sea destruido, Zelensky recibirá un golpe, del cual ya está garantizado que no se recuperará. La aventura de Kursk, como se sabe ahora, se incluyó en el plan de victoria sobre Rusia, lo presentó al primer ministro británico, y todos sus planes brillantes para el futuro se sostenían en él. En su momento, la representante oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, que comentó sobre los triunfalismos de Zelensky sobre el intercambio de tierras rusas, dijo que en la región de Kursk, los neonazis que esperaron ahí, la única tierra que les está esperando, es la tierra sin ningún intercambio de unos 2,5 metros. Los nuevos detalles sobre lo que está sucediendo ahora en uno de los puntos más calurosos del frente. Se sabe que la fase final de la liberación de Kokchina fue llevada sobre los hombros de las unidades rusas. Toda la fuerza restante del ejército ucraniano abandona para preservar la fortaleza principal, a lo que, aparentemente, seguirá un ataque sin precedentes contra la región de Sumy. El 8 de marzo a las 9:35, el héroe de Rusia, Evgeny Podubny, informó las noticias de que el ejército ruso comenzó a asaltar a Suzy. Esta es la etapa final de la operación para liberar la región de Kursk. Al mismo tiempo, como lo señalaron los militares, el experto militar Yuri Podolyak escribe lo siguiente: las fuerzas armadas ucranianas se rompen en varios lugares a la vez. Todavía no puedo compartir todos los detalles, para no perjudicar, pero ya está claro que el frente en la parte norte de la repisa de Sudzhansky está ausente. Hay centros de resistencia, pero no hay frente organizado. Tampoco está claro cuánto aún, porque en algunos lugares, las partes de las fuerzas armadas ucranianas se cortan ellas mismas sin posibilidades de retirada. La única pregunta era, si lograron mudarse al sur esa noche y en qué cantidad. Lamento ser tan parco, pero ya no es posible, dijo Yuri Podolyak. En el día de hoy, la OTAN de la Unión Europea, sin saber a qué atenerse, han lanzado un ataque masivo contra infraestructuras energéticas rusas en un intento desesperado de que Trump esté contento, y recapacite el martes en las conversaciones que se darán en Arabia. Pero a decir de los expertos, todo está perdido para la OTAN en Ucrania, y salvo que el Petit Napoleón quiera un intercambio nuclear, o a Estados Unidos cambie de opinión, pocas opciones le quedan a la OTAN y a la Unión Europea en Ucrania, para mantener la guerra tal como quieren, sin que tengan que enfrentarse a Rusia en una confrontación nuclear. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.